¿Listo? Tenemos el tabernáculo, ¿cierto? Y del tabernáculo nos habla también de una vida de oración, nos habla del Señor Jesucristo, pero nos habla de unos pasos que hay que dar para llegar al lugar santísimo. En el primer lugar encontramos los atrios. Entonces hay tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio nosotros encontramos un altar, el altar del holocausto, y el altar, ¿cómo es que se dice? Lavacro, ¿sí? O el lugar, la fuente, allá está la fuente de bronce. Después viene el lugar santo, y ahí encontramos tres elementos, que está el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y por último entramos al arca de testimonio o al lugar santísimo. Ahí está el recorrido para una oración. Primero que debe haber una puerta, y Jesús dijo: yo soy la puerta. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, para entrar en ese tabernáculo, en nuestra vida de oración, que debe ser una vida de victoria, una vida de respuesta, debemos entender que entramos a través de Jesucristo. Amén. ¿A través de quién entramos a esa vida de oración, al tabernáculo? A través de Jesucristo. Eso es un símbolo de lo que es el presente. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Miramos Hebreos capítulo 8, 5. Dice: los cuales sirven, ahí está en la pantalla, o si usted lo quiere buscar su Biblia, está muy bien. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que es figura y sombra. Entonces usted sale a la luz y ve la sombra de las cosas que celestiales. Un día usted y yo vamos a estar delante de Él. Hoy solamente podemos ver la sombra de algo celestial. Amén. Dice: los cuales sirven a lo que es figura. ¿Quiénes servían allí? Los sacerdotes, ¿cierto? La tribu de... ¿Cuál era la tribu que servía allá? Los estudiantes de ¿cuál es? ¡Ay, los levitas! Entonces los levitas estaban allá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cómo es nuestra vida de oración, o cómo debería ser? Como el modelo que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. ¿Cómo es su vida de oración en este momento? ¿Cómo está su relación con Dios? Quiero preguntarles: ¿cómo está su relación? ¿Cómo está su vida de oración? Entonces hay un modelo, y en la Biblia encontramos varios modelos. El Padre Nuestro es un modelo de oración, y aquí encontramos también otro modelo. Pero el Señor le dice a Moisés: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué nos enseña esto? Que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Saben que algunas personas se pastorean a sí mismos? Cuando la Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no falta el que se pastorea a sí mismo. Conociendo la Biblia, esa persona se pastorea a sí mismo y no busca el modelo que dice el Señor. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La iglesia, nosotros debemos aprender que yo no me pastoreo a mí mismo. Hay un pastor, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Es Dios mismo nuestro pastor.
¿Quién está pastoreando tu vida en estos días? ¿La internet? ¿Los podcasts? ¿Quién está pastoreando tu vida, tu hogar, tu familia? ¿O hay una relación personal? Estamos viviendo la era de la información, pero con poca revelación. Mucha información y poca revelación. Y esa revelación se encuentra en el lugar secreto. Bueno, el Señor, Dios, ¿cómo se relaciona el Señor? ¿Cómo se relacionaba con las personas? Estaba Adán y Eva y se pasaba en el huerto, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Bueno, después escogían las personas y les hablaba directamente. Ahí están, todos los profetas, ahí están los patriarcas, ahí está Abraham, Isaac, Jacob, y les hablaba. Después decidí hablarle al pueblo y le hablaba desde un monte. Y en el monte, ¿qué hacía? Tronaba, ¡pam!, relámpagos. Y el único que hablaba con él directamente era un hombre que se llamaba Moisés. Ahí están entonces él sí podía hablar cara a cara con Dios. Y el monte humeaba y el pueblo, estamos hablando del monte Sinaí, y el pueblo estaba abajo temblando y se asustaban porque oían truenos y relámpagos. Y le dijeron a Moisés: mejor hable usted con Dios y nosotros le ponemos cuidado a usted. Cuando realmente Dios siempre ha querido hablar con su pueblo, Él los estaba probando. Después les dice: vamos a hacer un tabernáculo, y les da las órdenes y lo van a colocar en el centro. ¿Cuántas tribus eran? ¿Se acuerdan? 12 tribus. ¿Dónde iba a quedar el tabernáculo? En la mitad. En la mitad. Para decir que él era el gobernador, el gobierno, todo iba a darse alrededor de ese tabernáculo, de la presencia de Dios. Les da las tablas de la ley y les muestra el tipo de gobierno que Él ha querido. El gobierno que Él quiere es donde Él es el gobernador, Él es el rey, Él es el Señor. Y les da unas instrucciones a una tribu, la tribu de Leví. Vamos a empezar con el primer paso entonces, el atrio. Vamos a mirar ahí la figura, por favor, la imagen. El atrio. El altar de bronce nos habla de perdón, el perdón de Jesús, la libertad de la condenación y la vida en Cristo. ¿Sigues, por favor? Creo que hay otra imagen como son. Yo le pregunté a Andrés que si estaban todas. No, son altas. Bueno, tranquilos, no hay problema. Con esa podemos trabajar, no hay lío. ¿Listo? Con esa no hay lío. No nos asustemos, ¿listo? Eso no pasa nada, ¿cierto? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. ¿Listo? Entonces encontramos acá el altar de bronce. Usted lo encuentra ahí. Mis hermanos queridos, algo que le enseña o nos está enseñando la pastora a nosotros es que nosotros estamos para servir a Dios y no Dios para servirnos a nosotros. ¿Usted entiende cómo es su relación con Dios? ¿Por qué muchas personas se frustran? Porque no les sale todo como quieren. Porque no han entendido que es Dios a quien yo debo servir y no Dios es mi sirviente o mi servidor. Entonces la oración no debe comenzar con dame, ayúdame, muéstrame, provéeme, guíame, Señor, consiénteme, sírveme Dios. No. El primer lugar está ya el lugar del sacrificio. Y ahí llevaban unos animalitos para ser sacrificados por el pecado de esa persona. Ese es el primer lugar. Y nos muestra de Jesús que se colocó como sacrificio. Entonces es el lugar de la salvación, de la conversión, de entender que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Ahora sí estamos entendiendo que mi oración no es Señor, venga, ayúdame y hasta luego, amigo. No, es diferente. Es aquí donde yo reconozco que le entregué mi vida a Cristo, que soy salvo por Él, que soy perdonado por Él, que soy ayudado, que soy redimido por Él. Amén. Mis hermanos queridos, la Biblia dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 10:10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Pónganle cuidado, este material ha sido tan bueno para mí, volver a estudiar este material. Hermano Jairito, si está por ahí, muchas gracias porque me puse a estudiar otra vez. Y chévere, ha sido bueno. Allá se llevaban esos animalitos, solamente era por los pecados involuntarios. O sea, usted cometió un pecado involuntario. Bueno, la persona que lleva al animalito dice: ay, yo hice esto y esto no está, esto es dentro de los mandamientos, pequé, pero fue involuntario. Reconoce que lo hizo así y se va allá al tabernáculo y presentaba su ofrenda, y el animalito llegaban y lo traían al sacerdote allá al altar de bronce. Le decía, bueno, el sacerdote, coloque su mano en la cabeza. Colocaban la mano en la cabeza del animalito y ¡pum!, lo mataban y hacían un sacrificio, simulando que ese animalito tomaba su lugar. Pero póngale cuidado y ojo con esto, mis hermanos queridos. Era solamente los pecados involuntarios. Cuando eran pecados voluntarios, cuando era que usted sabía, o la persona sabía que era lo que estaba haciendo, ¿saben cuál era el castigo? La muerte. No había de otra. O sea, se podía llevar el sacrificio, pero por un pecado involuntario, por un pecado voluntario como el adulterio. Los cogían en adulterio y sacaban a esas personas y los apedreaban. Un hechicero, una bruja, un brujo, los descubrían en eso, los sacaban y ¿qué hacían? Los quemaban. Los apedreaban. Un hijo rebelde que no le hacía caso a los papás y él estaba cansado, y ese hijo, y el papá decía: no, ya no me lo aguanto más. ¿Y qué hacían? Sacaban a su hijo rebelde y lo mataban. Así de sencillo era. Era fuertísimo el asunto. Pero cuando viene Jesús, ¿qué hace Él? Nos perdona de todos nuestros pecados. Antes era un altar que solamente ofrecía perdón para algunos pecados. Hoy Jesucristo ofrece perdón para todos los pecados. Amén. Para todos. Ustedes se asustaron ahorita. Ay, entonces a mí me hubieran matado. Sí, hasta siempre. Entonces, así era. Porque era el gobierno era muy fuerte. Hoy ya no hay un celo. Hay tanta libertad que no hay celo por la santidad, por el cuidar el altar. Pero le damos gracias a Dios porque Él es la puerta y a través de Él todos nuestros pecados han sido perdonados. Le da la gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor porque Él nos ha perdonado. Amén. Le damos la gloria. Pero hay un primer paso y solamente estamos hablando del primer paso, del paso del arrepentimiento, el paso de una verdadera conversión. Andresito oraba que no sea solamente remordimiento, sino realmente un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y ese es el primer paso de la vida de oración. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Toda persona que se quiera acercar a Jesucristo, entregar su vida a Cristo, decidirse por Jesucristo, y la Biblia dice por todo el mundo. Y ahí estamos cada uno de nosotros. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Usted es tan valioso para Dios.
Usted es tan valiosa para Dios que nadie jamás ha podido pagar tan alto precio por su vida, porque habéis sido comprados por precio. La Biblia dice: glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántos han entregado sus vidas a Cristo? Amén. Nosotros somos de Cristo. Nosotros debemos entender que el precio que el Señor Jesús pagó por nosotros fue demasiado alto para que nosotros ya no estemos viviendo una vida de pecado, mis hermanos queridos. La iglesia debe entender eso. El primer paso es un verdadero arrepentimiento. Es entender que Jesucristo le costó mucho su vida. Eres tan valioso, tan precioso, tan preciosa para Dios que vales mucho. Pero a Él no le tocó fácil. Él entregó su vida por ti y por mí. Hay un segundo paso en la oración. Entonces de ahí salimos volvemos a la imagen, por favor. Ahí salimos a mí me cuesta decir lavacro, es que se dice, no, tabernáculo no es. Pon la imagen, la primera, por favor. Ahí está, la fuente de bronce. En la oración, en el camino o en la ruta que Dios nos invita para la oración efectiva, debe haber también el lavado de las manos y de los pies. Y eso nos habla de ¿qué? De santidad. Eso nos habla de pureza. Eso nos habla de la necesidad de mantenernos limpios. Nos habla de ¿qué? De santidad. Entonces el primer paso es un arrepentimiento genuino, y el segundo paso es cuando nosotros decidimos consagrar nuestras vidas a Cristo. Son dos etapas diferentes. Una es cuando me convierto y otra es cuando me consagro. ¿Cuántos convertidos hay acá? ¿Y cuántos consagrados hay? Amén. Cuando yo le digo: Señor, yo me consagro a ti, y esto me va a costar muchísimo, pero al pecado le voy a decir no. A lo que no te agrade a ti le voy a decir no. La idea es que el que se convierta se consagra a Cristo y no viva una vida religiosa, sino tenga una relación con Dios y se enamore de Dios realmente. El Señor le va pasando un proceso, y es mejor esos procesos de la mano con Él que por ahí sueltos. ¿Listo? Entonces nos habla de santidad. Y la santidad, mi esposa lo enseñaba también hace poco. ¿Qué es santidad? A ver si nos acordamos de esa. Ser diferentes. Amén. Entonces allá había agüita, se lavaban las manos y los pies. Mire esto, Éxodo capítulo 30, versículo 18. La santidad es un privilegio. La santidad es un privilegio. Y nos habla del agua que limpia las manos y los pies. Éxodo 30, 18. Estamos mirando el camino hacia una oración efectiva. ¿Lo tiene, por favor? Lo leemos juntos. ¿Qué dice? Harás también una fuente de bronce. Le voy a pedir el favor que use su imaginación. Con una base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Mis hermanos queridos, póngale cuidado a esto. ¿Por qué las manos y los pies solamente? Porque con las manos servimos, amén, y con los pies pues caminamos. ¿Pero caminamos con quién? Con Dios. Esos pies. Pero sigue diciendo, ¿cuál versículo vamos? El 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué? No mueran. Ay, ¿qué le pasaba a ellos si no hacían ese paso? Se morían. Dice, se lavarán con agua para que no mueran.
Delante de Dios nosotros debemos entender que Dios es santo y le reclama a su pueblo ¿qué? Santidad, porque Él es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Iglesia, cielos abiertos, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiere ver a Dios en sus oraciones? Amén. Yo también. Pero ¿qué nos dice el Señor? Lávese. Entonces nos arrepentimos, pero debe haber una limpieza de corazón. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar las ofrendas encendidas para Jehová, versículo 21, ¿qué dice? Otra vez, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, porque hay mucha muerte espiritual. ¿Por qué hay muerte espiritual? Porque no hay santidad, porque no nos lavamos. El hermano John nos enseñaba que hay que sacar la basura cada ¿cuánto? Cada año, ¿cierto? Hay que sacar la basura todos los días y eso se llama santidad. Nos decía que si uno deja la basura 15, 20 días, ¿qué pasa? Eso se le vuelve un mosquero. Una vez me acordé de eso, no estaba dentro del libreto, dijo alguien, Salito, estábamos con lo de Salo en Bogotá, cuando ella nace nos toca a nosotros solos, y yo me acuerdo que dejé la bolsa de basura y nos fuimos a atenderla ya como nació prematura, estábamos en ese cuento de los médicos, duré como 15 días sin venir a la casa, y cuando llego encuentro la casa una nube de moscas. O sea, yo ya hemos querido, dije, ¿será que esto es brujería? No, eso fue falta de aseo, porque yo no había sacado, ¿qué? La basura. Y hasta le dije a mi esposa, ¿qué pasa? Y no, por desasiado, por no haber sacado, ¿qué? La basura. Y porque era el único que podía venir a la casa y no podía venir cada rato, sino cuando se podía uno escapar a venir como estaba todo. Versículo 21, ya lo leí, se lavarán las manos y los pies para que no muera. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por las generaciones. Primera Corintios 1:30. Primera Corintios 1:30. Y acuérdense que apenas estamos dando el segundo paso en una vida de oración, que Dios responde, una vida de oración conforme a su corazón, a su propósito. Primera Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios ¿qué? Sabiduría, justificación y dice santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Pedro 2:9. Y esta palabra es para nosotros y es un versículo súper conocido. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia en Primera Corintios 2:9? Mas vosotros, iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real ¿qué? Sacerdocio, debe estar ahí por favor. Nación santa, bueno. Pero ¿qué somos? Real sacerdocio. ¿Quién eran los que tenían que ministrar en el altar? Los sacerdotes. Y para hoy nosotros que somos los que ministramos en el altar, dice la Biblia, esto está en Primera de Pedro 2:9, le dice a usted y le reitera nuevamente el Señor a usted que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo están los sacerdotes? ¿Estamos sirviendo con alegría? El sacerdote debe servir con alegría. ¿Saben? Porque el no servir con alegría también es maldición. El que no sirve con alegría también es maldición. Ay, es que como se trata de mí, yo puedo hacer las cosas como yo quiera. No. ¿Se trata de quién? De Dios. De Dios. Amén. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, ay, creo que me salté. No. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Así es. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado también es el resentimiento, la amargura. Eso no es solamente no, hay otras cosas que el corazón que son ¿qué? La murmuración, el chisme, la falta de perdón.
Vea, por allá se me fue la hermanita predicadora. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Me toca seguir un poquitico, nos adelantamos entonces el lugar santo y hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Está haciendo 8, ¿no es cierto? Sí. Yo también, sí. Entonces, encontramos acá el lugar santo. Ahora viene una tienda como esta, una carpa, pero está dividida en dos secciones, en dos partes. Uy, mis hermanos queridos, ¿cuántas veces entraba el sacerdote, el sumo sacerdote al año? Una sola vez. Y si ese señor entraba mal, ¿qué pasaba? Se moría en la presencia de Dios. Sus vestiduras deberían llevar unas campanillas. Entonces, ya como él entraba solo a ese lugar, si las campanillas dejaban de sonar, la gente pensaba: ay, que suenen las campanas, porque de pronto había muerto, porque entraba ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? No estamos hablando del lugar santísimo, sino del lugar santo. 3 componentes importantes en la vida de oración. Un candelabro que tendría 7 brazos. El candelabro era el que iluminaba ese lugar, y nos habla también de Jesús, que dice: yo soy ¿qué? La luz del mundo. También nos habla de Jesús, pero también nos habla del Espíritu Santo. En nuestra vida de oración debe estar el Espíritu Santo que nos guíe. 3 componentes importantes en la vida de oración: el candelabro, la mesa de los panes, que nos habla de la palabra. Póngale cuidado a esto, por favor, en su vida de oración. No solo es oración, también ¿qué es? Palabra. Los dos unidos es poder. Vamos en un trayecto del camino de la oración. Yo puedo orar, pero si no estudio la palabra, no es el complemento completo. O puedo pasármela estudiando la palabra y sin orar, tampoco. Necesitamos de los dos. Ay, hermana Paulina, muchas gracias. Usted es toda querida. Ahora agua para todos. Bueno, entonces dice: ay, Señor, perdóneme. El candelabro, Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. ¿Qué hay cuando seguimos al Señor Jesús? Luz. Amén. ¿Quién sigue aquí al Señor Jesús? Que su vida está llena de luz. Amén. Le damos gloria a Dios. Ya las tinieblas de este mundo han sido resplandecidas por una luz diferente, y es la luz del Señor Jesús. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, Isaías capítulo 1, versículo 2, voy a acelerar, dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y dentro de la oración le vamos a pedir esto al Señor: por favor, ayúdeme, póngale cuidado a esto. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Necesitamos al Espíritu Santo. Reposará sobre el espíritu de sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Amén. Yo soy el primero. Y la Biblia dice que si está alguno falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Y eso de pedir se llama oración. Espíritu de inteligencia. ¿Cuántos necesitan inteligencia? Pues yo también. Y la Biblia dice que hay que pedirlo, hay que orar. Entonces, Señor, por favor, danos el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría. Estamos en Isaías 11:2. Isaías 11:2 dice: espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. ¿Cuántos necesitamos aprender a aconsejar bien? Pues hay que decirle al Señor: dame ese espíritu de consejo, que no se nos ocurra lo primero que pensamos y vamos diciendo. No, el consejo debe ser también organizado. Amén. Un espíritu de consejo, pero también dice: y de poder. Y la Biblia dice: cuando venga sobre, ¿cómo es que dice? Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Espíritu de conocimiento y espíritu de temor
de Jehová. Entonces estamos hablando del candelabro. Ahora viene la mesa de los panes. Juan 6:48 dice, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y estamos en un trayecto de oración. Juan 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, de Dios. Ahora la pregunta al pastor. Ese pastor, ¿cómo va usted en su estudio de la palabra este año? Bien, gracias, hermano. ¿Cómo va su lectura? ¿Sí estás estudiando? No solamente leyendo. Mis hermanos queridos, yo me estoy comprometiendo con 3 cosas este año en cuanto a la lectura de la palabra. No solamente es oír, sino también ¿qué? Entender. Y lo que sigue es hacer. Con tristeza, mis hermanos queridos, y a veces en mi vida tengo que decirlo, pero si yo sé tu palabra, ¿por qué me cuesta hacerla, obedecerla? No sé si le pasa a usted. Y cuando sabemos la palabra, pero no la obedecemos, estamos siendo meramente religiosos. Entonces, mis hermanos queridos, este regaño es para mí, ¿listo? Déjenme regañarme a mí mismo. Entonces tengo que conocer la palabra, escuchar la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, pero también poner en práctica la palabra. ¿Qué saco con que todos los domingos me digan lo mismo y yo no lo practico? Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Nosotros sí que molestamos con eso. En eso conoceréis que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pero a veces como que nos escarnecemos, como que no, esto es diferente. Amén. Y nos toca ir terminando. Y hay un lugar que, bueno, perdóneme, antes de seguir, dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cada promesa es alimento, cada mandamiento es sustento, cada revelación es fuerza. Hay un lugar, antes de entrar al lugar santísimo, usted como sacerdote, imagínese en ese lugar, por favor. Ya hizo todo el trayecto. Ya colocó panes frescos, porque los panes deberían estar frescos. El candelabro está encendido. Pero hay un lugar que a mí, en lo personal, me dice, ¿y si yo fuera ese sacerdote? Y es el lugar del incienso, donde me pongo al frente de ese altar y digo, ¿estaré oliendo a rico delante de Dios? ¿Mi adoración estará siendo genuina o mi oración le estará agradando a Dios? Porque de ahí al lugar santo es donde todo pasa. Donde ya estoy a cara con Dios, donde está su misma presencia en el lugar santísimo. Y es ese lugar donde antes de cruzar esa cortina está en riesgo mi vida o mi respuesta. Y es allí donde yo llevo ¿qué? Adoración. Y saben, la Biblia dice que Dios está buscando adoradores. Y esos adoradores son en espíritu y en verdad. Para mí ese lugar es tan especial. Es la invitación del amor de Dios a decirle, ven para acá, estemos a solas. Ven tú y yo, solo falta un paso. Pero ese es el lugar de la adoración. En nuestra vida de oración, ¿hay adoración? Le quiero preguntar esta mañana. ¿Sí hay adoración? ¿Sí hay incienso para Dios? ¿Sí hay gratitud? Es allí donde tú volteas a mirar y dices, gracias Señor.
El cordero que fue inmolado pagó el precio por mí. Ese es ese lugar donde dice: gracias Dios, porque me pude lavar las manos y los pies y me has santificado con tu sangre. Ese es el lugar donde tú miras esa vida, ese candelabro y esa palabra donde tú dices: wow, todo esto por mí. Pero ese es el lugar donde te encuentras realmente con el Señor y dices: yo quiero ser un adorador. Si ven el modelo de la oración, porque a veces no sabemos orar, nos metemos a pedir a Dios y hasta luego, y a veces ni gracias le damos al Señor. Nuestros orgullos nos han ganado, nuestros orgullos nos han quedado grandes, nuestras prepotencias. Pero es allí donde yo me postro delante de Él y le digo: Señor, gracias, te necesito. Yo no sé cómo usted lo ve. Isaías capítulo 43, versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pese a cualquier circunstancia que usted esté viviendo en este día, usted debe ser un adorador. Cualquier circunstancia, mis hermanos queridos. No, yo lo que estoy viviendo no es para adorar. Sí, tiene razón, pero Dios está pidiendo tu adoración. Es allí donde se marca la diferencia. Este pueblo he creado para mí, dice su palabra, mis alabanzas publicará. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le voy a pedir el favor que nos coloquemos sobre nuestros pies ya para cerrar.